Yo soy el profesor Javier y bienvenidos otra vez a un encuentro con la biología. Espero que presten mucha atención y disfruten del siguiente material. Los ecosistemas son un conjunto formado por los seres vivientes, el suelo, el aire, el agua, la temperatura, que se encuentran interactuando continuamente. Un ecosistema puede ser un manglar, un lago, una ciudad, una isla, un bosque, un acuario, el océano. Y es la ecología, la ciencia que estudia las relaciones que establecen los seres vivientes entre sí con sus componentes no vivientes. Es decir, la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Pero los ecosistemas hemos dicho que está conformado por seres vivientes y no vivientes. A esos seres vivientes les decimos factores bióticos. Y los factores bióticos están conformados por todos los seres vivientes, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es decir, bacterias, protozoarios, hongos, plantas, animales, todo esto constituyen un ecosistema. Algunos de estos organismos están constituidos por una sola célula, es decir, son unicelulares, como es el caso de los protozoarios, bacterias y hongos, que solo pueden ser vistos a simple vista. Pero hay otros más grandes que son multicelulares y están formados por muchas células, es decir, los podemos ver a simple vista, como los animales, las plantas, las personas. Los seres vivientes tienen características propias que los diferencian de los demás componentes del ecosistema. Es decir, un ser viviente nace, crece, se desarrolla y muere. Y ese conjunto de seres vivientes que posee características similares y que habitan en una determinada zona geográfica constituyen una población biológica. Pero no solo tenemos factores bióticos o factores con vida, también tenemos los factores abióticos, que son esos componentes de un ecosistema que no tienen vida, como lo es el suelo, el aire, la luz, el calor, el agua. La superficie sobre la que se fijan y se apoyan o se desplazan los organismos se denomina sustrato. Y son ejemplos de sustrato el suelo, el sedimento sumergido en los lagos y mares, la superficie del agua, entre otros. La luz y el ambiente es otro factor fundamental. La luz solar y el ambiente no solo se necesita para la vida de los animales y de los vegetales, sino también que afecta a una serie de procesos entre ellos, y por eso son un componente necesario e importante en un ecosistema. Por ejemplo, los vegetales utilizan la luz para producir sus alimentos a través del proceso fotosintético. Eso también produce que las plantas realicen ciertos movimientos, como lo son los fototropismos. La alternancia entre el día y la noche determina en los organismos vivientes sus ritmos circadianos, como es el canto matutino de los pájaros, entre otros. El día y la noche también influye en la actividad de los animales diurnos, nocturnos o crepusculares. A lo largo del año, la duración del día y la noche determina las migraciones de ciertos animales, épocas de reproducción, la época de floración de ciertas plantas. También existen plantas que solo florecen durante el día u otras lo hacen durante la noche. Una adaptación importante de los animales respecto a la luz es la capacidad de ver imágenes. Sin embargo, hay animales que viven en las cuevas oscuras y que son ciegos, pero poseen mecanismos especializados para la orientación y la traslación. Algunos animales que viven en zonas oscuras o que son de hábitos nocturnos han desarrollado la capacidad de producir luz, un fenómeno llamado bioluminiscencia. La temperatura es un factor sumamente importante dentro de un ecosistema, ya que ésta no solo acondiciona las posibilidades de vida en una región, sino que afecta a una serie de aspectos. Por ejemplo, temperaturas elevadas o temperaturas muy bajas. Entre las adaptaciones de las especies de los seres vivos a las temperaturas elevadas tenemos la transpiración en las plantas y la sudoración en animales. Sin embargo, los seres vivos también presentan adaptaciones para el frío, como son los homeotermos y los heterotermos. Los heterotermos, es decir, aquellos como los peces, reptiles y anfibios que no son capaces de mantener su temperatura corporal constante, sino que ésta varía según la temperatura del medio que se encuentra, y se protegen del frío de diferentes maneras. Una de ellas es escondiéndose bajo la tierra, u otra aumentando el movimiento para así aumentar su temperatura, como lo es el caso de las abejas. Los reptiles se exponen al sol para poder mantener su temperatura.
El frío, como es el caso de los homeotermos, es decir, aquellos como las aves y los mamíferos que son capaces de mantener su temperatura corporal constante, estos se aíslan del exterior para combatir el frío, se resguardan o se agrupan, aumentando así su temperatura corporal mediante un extenso ejercicio en algunos casos, o en otros desarrollan grandes capas de grasa y pelaje para protegerse y adaptarse a estos climas extremos. Las ovejas también desarrollan un fuerte pelaje que los protege del frío en las zonas árticas. El suelo y el ambiente es otra de las características que condicionan los ecosistemas. El suelo es la capa más externa de la corteza terrestre y es el sustrato sobre el cual se sientan numerosos seres vivientes y está compuesto por diversos materiales, que es sólidos, líquidos y gaseosos. Dentro de los suelos también podemos encontrar una gran comunidad o un gran ecosistema que a veces no vemos a simple vista, como se refleja en la imagen. Seres que interactúan, se relacionan y dependen de uno de los otros para poder desarrollarse. Los componentes sólidos del suelo están constituidos por materia inorgánica proveniente de roca madre, desintegrada en partículas de diferentes tamaños, y por materia orgánica proveniente de restos de plantas, animales, que al ser desintegrados por los microorganismos se incorporan al suelo para constituir ese extracto rico en sustancias nutritivas, agua y aire, llamado humus, que da fertilidad a los suelos. El aire es otro de los componentes abióticos de nuestros ecosistemas, y este es una mezcla de gases que conforman nuestra atmósfera. Su composición varía según la altura, y mientras más cercana a la superficie terrestre, este tendrá 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El oxígeno en el aire es esencial para la vida de los animales y vegetales. Animales y plantas de vida aérea poseen estructuras específicas para poder intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono con el aire. El dióxido de carbono también es muy importante para la vida vegetal, pues sin las plantas no pudieran realizar el proceso de fotosíntesis. El aire en movimiento es el viento, y este viento transporta granos de polen, semillas y esporas de vegetales y son responsables del movimiento de las masas de nubes, la cual influye en la distribución del agua en la Tierra. Y es esa distribución del agua lo que nos hace ver otro factor abiótico importante como lo es el agua, el cual es una sustancia tan abundante en la Tierra y es esencial para la vida. El agua se presenta en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua líquida es capaz de disolver gran cantidad de sustancias, lo cual es muy importante para los seres vivos. Las plantas absorben en sus raíces sales y nutrientes disueltos en el agua. Muchos organismos como peces, calamares, camarones, ostras, almejas, entre otros, tienen estructura para flotar, la presencia de aletas, la respiración por branquias, etc. El agua es ampliamente utilizada por el ser humano para labores de higiene y limpieza. Sin embargo, el agua también puede causar fuerte destrucción, como sucede en el caso de inundaciones, avalanchas de nieves, maremotos, entre otros. El agua es fuente fundamental para la vida y existe un gran número de especies y ecosistemas que aún no hemos estudiado porque se encuentran en las profundidades de los océanos. Espero que hayas disfrutado de este video y todo lo que hayas aprendido o tenga alguna duda lo podamos discutir y socializar durante nuestra sesión en clase.